llevó a cabo en el segundo piso en la Cámara Federal. Le quiero mostrar algo, un video que se viralizó aquí en la Argentina. Lo pongo más o menos en contexto. Hay un portavoz, el Manuel Adorni de España, se llama Patxi López. Conferencia de prensa con los periodistas allí en la Casa de Gobierno español. Un periodista llamado Vito Quiles pregunta y el vocero no le responde. Vea. Y nosotros vamos a exigir respeto en política. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Patxi López. Vale. Sí, ¿qué tal? Buenas. Quiero preguntar si es cierto esa tesis de que la violencia... Nunca le respondió, nunca. Y Javier Negres, el director del medio EDA TV, al cual pertenece Vito Quiles, también lo quiso entrevistar y pasó esto. ¿Por qué nos quieres expulsar del Congreso de Diputados? Usted que aparentemente es un demócrata a pesar de que pacta con Bildu. Porque no le gustan nuestras preguntas sobre la amnistía, sobre sus pactos con Bildu, sus falsas promesas. Contésteme, Pachi, nos conocemos desde el tiempo del País Vasco. ¿Por qué se han entregado de esta manera a Puigdemont? Usted que ha llevado el féretro de Isaías Carrasco, pactando con Bildu, prometiendo lo contrario, diciendo que no iban a pactar ningún ayuntamiento con Bildu y han entregado a Pamplona. ¿Por qué me quiere expulsar del Congreso? ¿Por qué nos ataca? Usted es un servidor público. ¿Usted cuánto ha trabajado en su vida? Porque le pagamos con su dinero. Con nuestro dinero le pagamos su sueldo. Se debe al pueblo, se debe a las respuestas. No le estoy faltando al respeto, soy educado. ¿Pero por qué? ¿Sabes la última vez que me expulsaron en una rueda de prensa? En Batasuna. Sus ahora parece que socios también de Bildu. Bueno, los dos periodistas están aquí con nosotros. Vito y Javier, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, queridos compañeros. El que contesta es Muy Javier, buenas noches, ¿no? y un placer estar aquí. Y ahora Vito. Correcto. Bueno, arranco con Vito, ¿me lo permite? Yo sé que es Javier es el jefe de Vito. ¿Me contás qué es lo que viviste hoy allí frente al portavoz? Bueno, pues la verdad es que una situación bastante surrealista, porque el portavoz decía justo al acabar su comparecencia que exigía respeto y lo que hizo fue posteriormente faltar más respeto. Y no lo entendemos, estamos ya últimamente acostumbrándonos a un clima bastante polarizador en el cual son los socialistas los que siempre llaman a un espíritu democrático y a la pluralidad, y lo que hacen precisamente luego es censurar, prohibir y cercenar nuestras libertades, ¿no? Y mi libertad y mi derecho como periodista a hacerle una pregunta. A mí lo que me sorprendió de esa rueda de prensa es que veía como todos los periodistas querían preguntar al portavoz del Partido Socialista si esperaba unas disculpas de Milei, cuando realmente estamos viendo cómo ha sido el Partido Socialista el que insulta constantemente al Milei, desde el ministro de Transportes hasta otros ministros del gobierno, desde incluso el presidente, les han llamado absolutamente de todo al presidente argentino, ¿no? Y ninguno iba a hacer la pregunta de si el gobierno de España va a pedir perdón a Milei. Yo creo que también es relevante y eso fue lo que viví, y cuando le hice esa pregunta lo que me encontré fue esa actitud, ¿no? Pasotista y desde luego enojada por parte del portavoz socialista, que no quiso responder y parece ser que cobra un sueldo de más de 100.000 euros al año para irse sin cumplir su trabajo, que es el de responder a las preguntas. Javier, da la sensación que el único que falta el respeto es Javier Milei, ¿no? Sánchez nunca. Sí, efectivamente, parece ser que es Milei quien tiene que pedir perdón después de haber recibido todo tipo de improperios por parte del gobierno de España, después de ver cómo un ministro insinuaba en una conferencia que había ingerido sustancias, cómo determinados sectores del gobierno dicen que es un fascista, cuando realmente ser libertario es algo totalmente opuesto y hay que ser muy ignorante o muy idiota para no entender que Milei es cuanto menos fascista, ¿no? Y le han llamado absolutamente de todas las formas para descalificarlo, y ahora vemos cómo es el gobierno de España el que se victimiza y el que se hace de víctima y el que dice que le han atacado. Esto es como cuando
cuando en el colegio parece ser que te roban el bocadillo y es como cuando le roban el bocadillo a alguien una vez, 2, 3, hasta 10 veces y luego esa persona se cansa y le dice que se acabó y entonces el otro se pone a llorar. El gobierno de España no es la víctima, el gobierno de España es el culpable y es el que ha iniciado el conflicto y por eso yo quería preguntarle eso hoy a Pachi López. Negre, ¿usted cómo ve el tema? ¿Perdón? ¿Cómo ve el tema, Negre? No me escucha, ¿no? Ahora sí. Sí. Javier Negre, ¿me escucha? Sí. Bajo. Si me puede repetir la pregunta, se lo agradezco. No, digo, ¿cómo ve todo usted? Sí, ya le escucho. Okay. Básicamente, para que la audiencia entienda el contexto, en España ahora tenemos un gobierno que va contra la libertad de prensa, que está pensando en impulsar una ley de medios para coartar, para asfixiar económicamente y para presionar a las empresas que nos patrocinan para que dejen de financiar a medios como edatv.news, como Informa Radio, que con reporteros tan valientes como Vito y otros que tenemos también en la casa, hacemos las preguntas que incomodan y simplemente por el hecho de hacer esas preguntas con portadas de periódicos nacionales que investigan las presuntas o los presuntos tejemanejes de Begoña Gómez, sus escándalos, ¿no? Por ejemplo, de los negocios que tiene o que tenía su padre, prostíbulos, en B Sauna Gate, donde ella, según distintos testimonios, era la propia contable de esos negocios, nos encontramos que por hacer esas preguntas o por esas cartas de recomendación que ha hecho para empresas que luego sacaban contratos públicos de la administración que lidera su marido, que Pedro Sánchez, sería un escándalo, nos encontramos desde hace años con insultos, con vejaciones, con estigmatización como hacían los nazis con los judíos, utilizando a todas las terminales mediáticas del gobierno para provocar que el propio gremio de periodistas se pongan del lado del gobierno, porque luego a estos voceros del gobierno los colocan en las televisiones públicas, en las televisiones privadas, que muchas de ellas controlan, con tal de decirle al gremio, si seguís el ejemplo de Vito Quiles, de mi persona, o de otros reporteros también, vais a ser estigmatizados socialmente, vais a tener problemas de seguridad. Nosotros cuando vamos a manifestaciones de izquierdas, simplemente con el micro de EDATV, recibimos insultos, agresiones, ninguna asociación de prensa se solidariza con nosotros y lo que nos preocupa ahora es que esa ley de medios propia de gobiernos como el de Venezuela, de dictaduras, ¿no? Comunistas, pues ahora quiere impulsar Sánchez en esos 5 días de reflexión que se tomó un relato para hacer ver que los 4 medios que estamos investigando a Begoña Gómez somos pseudomedios, somos medios, como él denomina, de la fachosfera, y ahora lo que trata es de inhabilitarnos. Nos ha planteado el partido del gobierno, el Partido Socialista, a este medio, a edatv.news, una demanda por valor de €500.000 por simplemente entrevistar al cerebro de una trama de corrupción que vinculó a determinados partidos, determinados diputados del Partido Socialista en una trama también de mordidas, donde había prostitutas, donde había cocaína y simplemente por el hecho de entrevistar al cerebro de toda esta operación que señaló uno a uno a los presuntos diputados del PSOE que estaban en esas correrías, pues tratan de investigarnos judicialmente, investigan mi patrimonio, tratan de saber quiénes son nuestros accionistas y al final yo siento envidia cuando referentes de la libertad como Javier Milei encaran a la izquierda diciendo y llamando las cosas por su nombre, harto de los insultos que ha recibido Milei estas semanas, y a diferencia de otros partidos de derecha que hay en España, que bajan la cabeza, que se acomplejan frente a lo que dice Sánchez, frente a los ataques, con esa estrategia de no vamos a responderle a Sánchez, porque si no es entrar en esa estrategia de juego sucio, pues al final Javier Milei ha demostrado en 30 segundos cómo se le planta un gobierno, o cómo se le planta. También tenemos grandes referentes de la libertad aquí, como son Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes, como Cayetana Álvarez de Toledo, que han apoyado públicamente a Javier Milei, cuando hay otros dirigentes que prefieren tener Feijó, una postura por ejemplo, más equidistante, más Feijó ambigua, que ¿no? es un tibio, entonces. Vito te puede contestar, yo creo. Bueno, Vito. Bueno, es cierto que Feijó es más tibio que otros líderes de la derecha y de la oposición. Y es cierto que si Feijó fuera menos tibio, pues a lo mejor la situación sería distinta, yo creo, ¿no? Pero Claro. bueno, al final también tenemos otra oposición que es la de Vox, que es más contundente, pero lo cierto es que hace falta mucho más, ¿no? Para combatir y para hacer frente a un gobierno que ha traspasado ya todos los Al límites. final, Feijó, lo que se ha establecido en el Partido Popular es que ellos quieren crecer a costa del centro-izquierda, de esos socialistas desencantados,
Pero lo que no se dan cuenta en el Partido Popular, en Feijóo, que cuando adoptas una postura equidistante entre un fenómeno social, un fenómeno político, un referente de la libertad como Javier Milei y un gobierno liberticida como es Pedro Sánchez, al final, en ese afán de tratar de conquistar el voto de la izquierda moderada, lo que provocas es que los tuyos se desmovilicen, se cabreen y se queden en casa. Ahora hay unas europeas donde nos jugamos mucho los españoles y el problema es que tenemos un gobierno que está copiando las tácticas de Venezuela, las tácticas de ataque y señalamiento a los periodistas, a este señor, a empleados de nuestra casa, están continuamente ridiculizándolos en cadenas de prime time. Y habito, por ejemplo, hoy ninguna televisión en España, ningún medio de comunicación le ha llamado para preguntarle por ese hecho que ha pasado en la sala de prensa, como nos pasa cada martes en la rueda de prensa del Congreso, porque hace 2 años, antes de que entrásemos nuestro medio de ATV.news en la sala de prensa del Congreso, la izquierda política tenía patente de corso y podía decir cualquier barbaridad, que no había ni un solo periodista en esa sala para preguntarles por sus escándalos de corrupción. Javier, les agradezco infinitamente a ambos, muchísimas gracias y quizás yo también soy parte de la ¿cómo se llama? Fachofera, así se llama, la fachofera, ponele. Les mando un gran abrazo. Un abrazo y gracias por defender la libertad de prensa. No, un saludo, muchas gracias. Chao, hasta luego, Vita. Chao, chao. ¿Está hablando Milei? Dale.